Cuando dejas de buscar, todo te encuentra, camino budista. Hay momentos en la vida en los que el alma se cansa de correr. No porque haya perdido el deseo de vivir, sino porque intuye que la búsqueda constante la ha llevado a perder lo esencial, la presencia. Vivimos inmersos en una cultura que nos enseña a perseguir amor, éxito, reconocimiento, iluminación. Pero cuanto más corremos, más lejos parece quedar aquello que anhelamos. El budismo, con su mirada serena y profunda, nos recuerda una verdad sencilla pero revolucionaria. Cuando dejas de buscar, todo te encuentra. Esta frase no habla de resignación, sino de sabiduría. El Buda comprendió que el sufrimiento surge del apego, y que el apego nace de la idea de que algo nos falta. Pasamos años intentando llenar un vacío que solo se desvanece cuando dejamos de pelear con él. La mente, en su afán de control, se convierte en la principal fuente de desdicha. Queremos entenderlo todo, planificarlo todo, asegurarnos de cada paso, pero la vida, con su misterio, no se deja atrapar. Y es justamente cuando soltamos el control que el universo comienza a fluir hacia nosotros. En el camino budista, aprender a dejar de buscar no significa abandonar la acción, sino actuar sin deseo, sin aferramiento al resultado. Es la práctica del desapego en su forma más pura. El buscador espiritual, que se sienta en silencio, sin expectativas, se convierte en un canal abierto. La sabiduría fluye hacia él sin esfuerzo. Este texto es una meditación extensa sobre ese proceso, el arte de permitir, la alquimia del vacío y la revelación que llega cuando el corazón ya no exige, el cansancio del buscador y la ilusión de la carencia. Todo ser humano comienza su camino espiritual buscando algo: la paz, la verdad, la iluminación, el amor, la salvación. Y esa búsqueda es legítima, incluso necesaria. Pero el problema no es buscar, sino perderse en la búsqueda. Hay un punto en el que el buscador se convierte en prisionero de su propio anhelo. Cree que si logra comprender más, meditar más, rezar más, finalmente encontrará lo que siempre ha estado buscando. Sin embargo, el corazón del Buda revela un secreto que desarma toda esta lógica. No hay nada que encontrar, porque nunca hubo nada perdido. El sufrimiento comienza cuando crees que la felicidad está fuera de ti. Esta ilusión de carencia es la raíz de toda agitación. Quien busca desde la carencia, aunque encuentre, seguirá vacío. Por eso el budismo no propone una meta externa, sino una disolución interior. La búsqueda espiritual no debería ser una carrera, sino un retorno al silencio del ser. Pero ese silencio asusta porque nos despoja de identidades, metas y etiquetas. Y el ego, ese personaje que necesita controlarlo todo, no sabe existir sin propósito. Cuando la mente se detiene y no hay nada que perseguir, el ego teme desaparecer. Muchos discípulos, a lo largo de los siglos, han llegado a los pies de maestros iluminados con la misma pregunta: ¿cómo puedo alcanzar la iluminación? Y el maestro, con una sonrisa serena, responde: deja de buscarla. En esa respuesta se encierra la paradoja esencial del despertar. Solo quien renuncia a alcanzar, llega. Pero, ¿cómo dejar de buscar en un mundo que te enseña que debes hacerlo todo para conseguir algo? El budismo responde con un gesto: respira, observa, suelta. El problema no es el deseo, sino la identificación con él. Desear no es malo. Lo que duele es creer que tu existencia depende de cumplirlo. La mente crea una distancia entre lo que eres y lo que crees que deberías ser. Esa distancia es la raíz del sufrimiento. Buda la llamó dukkha, la insatisfacción permanente que nos empuja de un deseo a otro, de una meta a otra, sin descanso. Mientras sigas buscando, estarás declarando al universo que algo te falta. Y el universo, que obedece a la energía que emanas, seguirá mostrándote carencia.
Cuando dejas de buscar, el movimiento cambia. Dejas de ser un mendigo del destino y te conviertes en un participante silencioso del fluir universal. El buscador deja de correr tras la verdad y comienza a permitir que la verdad lo alcance. Esta entrega no es pasividad, es confianza. Es decirle a la vida: ya no necesito forzar, ya no necesito entender. Estoy aquí, que venga lo que deba venir. Y es entonces cuando las puertas invisibles se abren. El cansancio del buscador es sagrado. Es la señal de que el alma está lista para detenerse. No se trata de rendirse por desesperanza, sino de rendirse por sabiduría. En el instante en que la búsqueda cesa, surge una presencia silenciosa, una paz sin motivo. Ya no hay lucha, ya no hay meta, solo hay ser, y en ese ser, el todo comienza a moverse hacia ti. Lo que antes perseguías, ahora te persigue a ti. Lo que antes anhelabas, ahora te encuentra. Porque el universo no responde al esfuerzo, sino a la vibración. Cuando tu energía deja de vibrar en necesidad, se alinea con la abundancia natural de la existencia. Así, el buscador deja de ser un caminante extraviado para convertirse en un punto de quietud dentro del cosmos. El camino ya no es una línea que lleva a un destino, sino un círculo que se cierra sobre sí mismo. Has regresado a casa, no porque hayas encontrado algo nuevo, sino porque comprendiste que nunca estuviste fuera. Si este mensaje resonó en ti, te invito a suscribirte al canal para seguir profundizando juntos en las enseñanzas del budismo y la sabiduría interior. La sabiduría del vacío y el arte de permitir. El silencio interior es un territorio desconocido para la mente moderna. Estamos acostumbrados a llenar cada instante con ruido, movimiento o pensamiento. Cuando no hay nada que hacer, sentimos una incomodidad que nos obliga a buscar algo, una tarea, una meta, una distracción. Pero el camino budista nos invita a detenernos justo ahí, en el centro de ese vacío que tanto tememos. El vacío no es ausencia, sino plenitud invisible. Es el espacio en el que todo puede suceder. Cuando dejas de buscar, comienzas a habitar ese espacio y en él la vida te encuentra sin esfuerzo. El Buda enseñó que la mente humana se asemeja a un lago agitado. Mientras las aguas están turbias, no puedes ver el reflejo del cielo. Solo cuando el lago se calma, la claridad surge. Pero esa calma no se consigue luchando contra las olas, se consigue dejando de agitarlas. En nuestra búsqueda constante, movemos el agua una y otra vez, intentando arreglar la vida, intentando que las cosas sucedan más rápido o de la manera que creemos correcta. Sin darnos cuenta, ese movimiento perpetuo impide que veamos la verdad que ya está reflejada en la superficie. El budismo nos enseña a no intervenir, a observar el flujo natural de las cosas y a permitir que la claridad se revele por sí sola. Cuando dejamos de buscar, algo muy profundo ocurre. La mente pierde su sentido de control. De repente, te das cuenta de que la vida no necesita tu supervisión constante. El sol sigue saliendo, los árboles continúan creciendo, los latidos de tu corazón no dependen de tu voluntad. Todo fluye por una inteligencia más grande que tú, y en el momento en que te unes a ese fluir, la resistencia desaparece. Esa rendición no es debilidad, sino confianza. Es reconocer que el universo sabe más que tus planes. Es entender que el río de la existencia no necesita que le enseñes a correr. Solo debes aprender a dejarte llevar. El arte de permitir es una de las más altas expresiones de sabiduría espiritual. Permitir no significa conformarse, sino abrirse. Cuando algo llega a tu vida, no lo rechaces ni lo fuerces. Obsérvalo. Deja que exista. La mente tiende a clasificar. Esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero mantenerlo, esto quiero eliminarlo. Pero la realidad no se ajusta a nuestras preferencias.
Si aprendes a recibir lo que viene sin juicios, descubres que incluso lo doloroso trae un mensaje, una dirección, una enseñanza. El sufrimiento, en su esencia, es una oportunidad disfrazada. Quien busca la verdad, pero rechaza el dolor, está buscando con los ojos cerrados. Cuando dejas de resistir, la energía que antes gastabas en luchar se transforma en presencia. Empiezas a ver con claridad lo que antes estaba velado por la ansiedad del deseo. Las cosas no cambian porque tú las empujas, cambian porque dejas espacio para que cambien. El universo no necesita tu empuje, necesita tu apertura. Esta es la paradoja del camino budista. Cuando renuncias al control, todo se ordena. Cuando sueltas la necesidad de resultados, los resultados se manifiestan de manera natural. La vida se vuelve un reflejo de tu estado interior, y si dentro hay quietud, fuera habrá armonía. El vacío del que habla el budismo no es la nada, es el origen de todo. Es la mente libre de deseos, libre de historia, libre de identidad. Cuando te sientas en meditación y observas tus pensamientos sin apego, poco a poco descubres que ellos no son tú, son nubes pasajeras en un cielo eterno. La práctica del zazen, el simple acto de sentarse sin propósito, es una forma de morir al ego en cada respiración. El buscador, acostumbrado a perseguir metas espirituales, se enfrenta aquí con la más grande, no hacer nada, y en ese nada se revela todo. Cuando dejas de buscar, empiezas a escuchar, no con los oídos, sino con el alma. Escuchas el murmullo del viento como una enseñanza, el silencio como una respuesta, el sufrimiento ajeno como una invitación a la compasión. El universo comienza a hablarte porque finalmente estás disponible. Antes, el ruido de tus pensamientos no permitía escuchar la sinfonía de la existencia. Pero cuando te vuelves silencio, el mundo entero se convierte en maestro. Cada piedra, cada lágrima, cada encuentro tiene un mensaje. El universo siempre ha estado comunicándose contigo. Tú simplemente estabas demasiado ocupado buscando algo más para notarlo. El arte de permitir es también el arte de confiar. Confiar en que no necesitas tenerlo todo claro. Confiar en que no necesitas entender cada acontecimiento. La mente occidental teme la incertidumbre, pero el corazón espiritual la abraza. Porque donde no hay certeza, hay posibilidad, y la posibilidad es el terreno fértil del milagro. Quien todo lo controla, mata el misterio, y sin misterio, la vida se vuelve un laberinto estéril. Cuando dejas de buscar, cuando ya no exiges que la realidad se amolde a tu mapa mental, el misterio vuelve a florecer. Y en esa apertura, las bendiciones llegan sin aviso. Permitir también implica aceptar las temporadas del alma. Hay momentos de expansión y momentos de retiro, momentos de claridad y momentos de sombra. Pero el buscador impaciente quiere que todo sea luz. Quiere estar siempre inspirado, siempre comprendiendo, siempre avanzando. Sin embargo, el camino budista enseña que el avance no siempre se ve. A veces el mayor progreso ocurre cuando no pasa nada. Cuando la tierra está quieta, la semilla germina en silencio. La sabiduría interior no crece en la prisa, sino en la pausa. Cuando el alma comprende esto, deja de forzar el crecimiento. Se entrega al ritmo natural del ser. La paciencia se convierte en oración. Ya no hay ansiedad por llegar, porque entiendes que ya estás en el camino correcto. Este reconocimiento disuelve el miedo, porque el miedo siempre nace de la idea de que algo debería ser diferente. Pero cuando todo está bien tal como es, el miedo no tiene espacio donde sostenerse. La aceptación se convierte en libertad, y en esa libertad, todo lo que buscas te encuentra porque ya no estás bloqueando su llegada con tu impaciencia. El Buda enseñó que el sufrimiento cesa cuando cesa el deseo. Pero muchos malinterpretan esto y creen que el budismo invita a no sentir, a no aspirar a nada, nada más lejos de la verdad.
Lo que enseña es que el deseo se vuelva transparente, que no te posea. Puedes tener aspiraciones, pero no dependas de ellas para sentirte completo. Haz lo que tengas que hacer, pero no te identifiques con el resultado. En este equilibrio se esconde la verdadera paz. Actúas, pero sin apego. Trabajas, pero sin ansiedad. Amas, pero sin exigir. Este estado no es frialdad, es sabiduría emocional. Es comprender que todo lo que amas es prestado y que el amor genuino no necesita poseer. El arte de permitir es también el arte de dejar morir lo que ya no sirve. No puedes recibir nuevas bendiciones si tu corazón está lleno de expectativas viejas. A veces la vida te quita lo que más amas, no para castigarte, sino para vaciarte. Solo el corazón vacío puede ser llenado por la verdad. Pero la mente, en su miedo, intenta aferrarse a lo conocido, incluso cuando ya duele. Permitir es aceptar que el ciclo de la vida incluye pérdida, que el invierno también es parte del jardín. Cuando dejas de buscar la primavera permanente, descubres la belleza del invierno, porque incluso el frío tiene su enseñanza. Sin él, la semilla no despertaría. El vacío del que habla el budismo es ese espacio donde la búsqueda cesa y el ser se revela. Allí no hay dualidad entre tú y el universo, entre el observador y lo observado. Todo es una danza única, un movimiento sin esfuerzo. Cuando alcanzas esa comprensión, la vida se convierte en meditación. Ya no necesitas sentarte a meditar. Tu existencia entera se vuelve meditación. Cada respiración, cada paso, cada palabra pronunciada es parte del gran fluir. Dejas de preguntar, ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a decir, esto también soy yo. La resistencia se transforma en aceptación y la aceptación en sabiduría. El buscador que aprende a permitir entra en una relación diferente con el tiempo. Ya no vive proyectado hacia el futuro ni aferrado al pasado. Vive aquí, en el instante. Y es en este instante donde todo ocurre. El presente es el único punto de encuentro entre tú y la eternidad. Mientras la mente busca respuestas en el mañana, el alma susurra que la verdad está en el ahora. La búsqueda crea distancia, pero la presencia une. Cuando permites que el momento sea, sin querer cambiarlo, se abre una puerta invisible. Esa puerta lleva directamente al corazón de la realidad. La práctica de permitir no es fácil. La mente se revela, quiere intervenir, quiere arreglar, quiere saber. Pero cada vez que logras quedarte en silencio un poco más, el universo responde. Es como si la vida esperara que dejaras de moverte para poder acercarse. En ese silencio, la intuición florece. Empiezas a percibir caminos que antes no veías, porque el ruido mental los ocultaba. El verdadero conocimiento no llega del pensamiento, sino de la percepción directa. Es un saber sin palabras, un entendimiento que no necesita explicación. Cuando dejas de buscar, todo comienza a alinearse con una precisión misteriosa. Las personas correctas aparecen, las oportunidades se revelan, las señales se vuelven claras. No porque estés forzando el destino, sino porque te has convertido en parte del flujo natural. En lugar de remar contracorriente, te deslizas con la corriente. Esta es la diferencia entre el esfuerzo y la entrega. El esfuerzo nace del miedo a perder. La entrega nace de la confianza en que nada real se puede perder. Y cuando vives desde esa confianza, la existencia misma te sostiene. El universo responde a la vibración del ser, no al ruido del deseo. Mientras busques con desesperación, emites la frecuencia de la carencia. Pero cuando permites, emites la frecuencia de la abundancia. Todo lo que buscas fuera ya está dentro de ti, esperando ser reconocido. El amor que anhelas, la paz que persigues, la claridad que imploras, todo eso eres tú cuando dejas de buscarlo. El Buda no encontró la iluminación en las montañas, ni en los maestros, ni en los rituales. La encontró cuando dejó de buscarla. Cuando, exhausto, se sentó bajo el árbol y simplemente respiró.
En ese instante, la verdad lo encontró a él. Esa es la enseñanza más profunda del camino budista. Deja que la vida te encuentre. No persigas lo que es tuyo por derecho natural. La flor no busca la luz, simplemente se abre. El río no busca el mar, simplemente fluye. La nube no busca el viento, simplemente se deja llevar. Así también, el alma no necesita buscar a Dios, solo necesita dejar de resistirse a Él. Cuando comprendes esto, la búsqueda se transforma en gratitud. Ya no caminas con ansiedad, sino con reverencia. Cada paso se vuelve un acto de amor hacia el misterio. El vacío que temías se convierte en hogar. Ya no lo llenas con pensamientos ni con planes, porque has descubierto que está vivo. En ese vacío habita la conciencia pura, la inteligencia infinita que sostiene todo. No hay separación entre tú y el universo. La búsqueda termina porque el buscador desaparece y en su lugar solo queda el ser. Y ese ser no necesita encontrar nada porque es la fuente de todo lo que existe. El arte de permitir, entonces, no es una técnica, sino un estado de conciencia. Es vivir desde la comprensión de que no eres el hacedor, sino el canal por el cual la vida se expresa. Cuando entiendes esto, la ansiedad se disuelve. Ya no hay prisa, porque todo ocurre a su tiempo. Ya no hay miedo, porque todo tiene un propósito. Ya no hay carencia, porque todo ya está completo. Permitir es, en esencia, recordar quién eres. Y cuando recuerdas quién eres, el universo entero conspira para encontrarte. No porque lo necesites, sino porque lo reconoces. El buscador se vuelve aquello que buscaba. La separación entre el deseo y la realización se desvanece. Ya no hay dualidad entre yo y lo que quiero. Solo hay un fluir continuo de conciencia experimentándose a sí misma. Esta comprensión libera. Y en esa libertad, la vida se vuelve milagro cotidiano. Permitir también es aceptar el ritmo del despertar. Algunos días te sentirás en paz, otros volverá la inquietud. Algunos días fluirás con facilidad, otros te verás atrapado en la mente otra vez. Pero incluso eso está bien. El proceso espiritual no es lineal, es espiral. Cada vez que caes, lo haces desde un nivel de comprensión más alto. No busques perfección, busca presencia. No busques constancia, busca autenticidad. Lo importante no es no tropezar, sino no perder la conciencia mientras caminas. El camino budista enseña que incluso el error tiene su función. No hay nada fuera del Dharma. Cada experiencia, incluso la confusión, forma parte del aprendizaje. Permitir también significa perdonarte por no entender siempre, por no sentirte iluminado, por no ser el ideal que imaginas. La compasión comienza contigo. Cuando dejas de exigirte perfección, tu corazón se ablanda, y ese ablandamiento es apertura. La misma apertura que permite que la vida te encuentre sin esfuerzo. Hay una historia zen que dice que un discípulo le preguntó a su maestro: «Maestro, ¿cómo puedo llegar a la paz?». El maestro respondió: «Deja de intentar llegar». El discípulo insistió: «Pero si no intento, ¿cómo sucederá?». El maestro sonrió y dijo: «La paz no es algo que sucede, es lo que queda cuando dejas de intentar». Esta es la esencia del permitir, detener la maquinaria mental que intenta controlar la experiencia y abrirte al flujo natural del ser. El universo no te pide perfección, te pide apertura. No te pide que busques más, sino que te dejes encontrar. Permitir es confiar en que lo que es para ti te encontrará aunque te detengas. Es vivir desde la certeza de que no estás separado del todo, de que el mismo poder que mueve las estrellas mueve tu corazón. Cuando confías en eso, ya no hay urgencia. Tu vida se convierte en una danza, y en esa danza no hay pasos correctos o incorrectos, solo movimiento. Permitir es la práctica más difícil porque desafía al ego. El ego quiere controlar, quiere ser el autor de su destino.
Pero la conciencia quiere fluir. El ego quiere resultados. La conciencia quiere presencia. El ego busca validación. La conciencia busca silencio. Cuando eliges permitir, estás renunciando al ego y entregándote a la verdad. Y esa entrega, aunque al principio parezca pérdida, es la mayor ganancia que puede experimentar el alma. Cuando finalmente entiendes que no necesitas buscar, te conviertes en un ser de paz. Ya no corres detrás del amor, porque lo ves en todas partes. Ya no persigues la sabiduría, porque la reconoces en cada momento. Ya no ruegas por señales, porque sabes que todo lo que ocurre ya es una señal. La vida se vuelve un espejo claro que refleja tu propia serenidad. Todo lo que buscabas desesperadamente en el exterior, la validación, el propósito, la dirección, se revela como algo que siempre estuvo dentro de ti. Y en ese reconocimiento final, el buscador se disuelve. Lo que queda es pura conciencia, pura quietud, puro ser. No hay nada más que encontrar, porque todo ya está aquí. En ese punto, el universo entero parece moverse a tu favor. No porque hayas aprendido un secreto, sino porque finalmente has dejado de interferir. Has aprendido a permitir. Has aprendido a confiar. Has aprendido a dejar de buscar. Si esta reflexión te ayudó a encontrar un poco más de calma en tu camino, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos las enseñanzas del budismo y la sabiduría de la rendición interior. La confianza en el camino invisible. Confiar es, quizás, una de las tareas más difíciles para la mente humana. Confiar implica no saber, implica renunciar al control, implica entregarse a lo desconocido. Pero en el corazón del budismo, la confianza es el pilar del despertar. No se trata de una confianza ciega, sino de una comprensión profunda de que la vida misma es digna de fe, que el universo, en su infinita sabiduría, no comete errores, que incluso aquello que no entiendes, aquello que duele, está ocurriendo de acuerdo con una inteligencia que está más allá de tu comprensión. Y cuando dejas de buscar y comienzas a confiar, la vida te encuentra con una precisión que desafía toda lógica humana. La confianza no se aprende en los libros, se cultiva en el silencio interior. Nace cuando te sientas frente a la incertidumbre y eliges no huir. Es un acto de coraje espiritual. La mente teme el vacío, porque en el vacío pierde su sentido de identidad. Pero el alma sabe que el vacío no destruye, sino que revela. Confiar es caminar por la niebla, sabiendo que cada paso se iluminará cuando sea necesario. Es aceptar que no puedes ver todo el camino, pero que el camino existe y que se abre ante ti en el momento perfecto. El buscador que confía deja de correr. Ya no necesita pruebas, ni señales, ni promesas. Sabe que todo está sucediendo según el plan divino del Dharma. En el camino budista, el Dharma no es un destino impuesto, sino la danza natural de la existencia. Cada encuentro, cada pérdida, cada silencio tiene una función en el despertar del alma. Cuando confías, comienzas a ver esa perfección incluso en medio del caos. Descubres que lo que parecía un obstáculo era en realidad una puerta, que lo que dolía en realidad te estaba purificando, que lo que terminó en realidad te estaba liberando. Pero la confianza no es un pensamiento, es una vibración. No se trata de repetir «yo confío» con los labios, sino de sentirlo con el corazón incluso cuando todo parece derrumbarse. Es fácil confiar cuando todo va bien, pero el verdadero salto ocurre cuando la oscuridad te envuelve y aún así eliges no temer. Esa es la fe que no depende de las circunstancias. En ese punto, el buscador deja de negociar con la vida, deja de decir «confiaré si las cosas salen como quiero» y empieza a decir «confío aunque no entienda nada». Ese cambio de frecuencia transforma la realidad, porque el universo no responde a tus palabras, sino a tu energía. La mente quiere certezas, quiere garantías, quiere saber cuándo llegará la respuesta, cuándo se manifestará el milagro, cuándo terminará el dolor.
Pero el camino budista enseña que toda impaciencia es una forma de resistencia. Cuando esperas algo con ansiedad, estás diciendo al universo que no lo tienes, que no confías en su ritmo. La confianza, en cambio, es reposar en la incertidumbre con serenidad, es dejar que la vida se encargue de lo que te supera, es permitir que la sabiduría del Tao, el flujo invisible del ser, actúe sin tu interferencia. El Buda no enseñó un sistema de control espiritual, enseñó un camino de rendición consciente. En su enseñanza del anatta, la no identidad, explicó que el yo que intenta controlar es una ilusión. No hay un yo separado del todo. El que busca controlar la vida está luchando contra el mismo flujo del que forma parte. Cuando sueltas la ilusión del yo, la confianza surge de manera natural, porque entiendes que el universo no es algo externo a ti. Tú eres el universo moviéndose en una forma temporal. Confiar, entonces, es volver a tu naturaleza original. El buscador que confía deja de preguntarse si está en el camino correcto, porque comprende que el camino correcto no es una dirección, sino una actitud interior. Mientras vivas en presencia, cada paso será correcto. Incluso los desvíos, incluso las pausas, incluso los silencios. La confianza transforma la manera en que interpretas la vida. Antes veías problemas, ahora ves procesos. Antes veías errores, ahora ves aprendizajes. Antes veías castigos, ahora ves correcciones del destino. Nada ocurre contra ti, todo ocurre para ti. Confiar también es aceptar que no siempre recibirás lo que deseas, pero siempre recibirás lo que necesitas. La mente desea placer, éxito, reconocimiento, pero el alma anhela evolución, sabiduría y libertad. A veces lo que pides no coincide con lo que tu espíritu necesita y la vida responde con silencio. Ese silencio no es rechazo, es protección. Es la manera que tiene el universo de decirte, espera, aún no es el momento. Si confías, podrás ver esa pausa no como ausencia, sino como preparación. Porque lo que es tuyo llegará cuando estés listo para sostenerlo. Hay una historia zen que cuenta que un discípulo desesperado le pidió a su maestro que le revelara el secreto de la iluminación. El maestro lo llevó a un lago y, sin decir palabra, sumergió su cabeza bajo el agua. El joven luchó por respirar hasta que el maestro lo liberó. Tosió, jadeó y gritó. ¿Por qué hizo eso? El maestro respondió, cuando desees la verdad tanto como deseaste ese respiro, la encontrarás. La confianza en el camino invisible tiene la misma fuerza. Es la entrega total a algo que no puedes ver, pero que sabes que te sostiene. El universo responde a la confianza como la flor responde al sol. Cuando confías, te abres. Cuando te abres, la vida puede entrar. Mientras te mantengas cerrado, tratando de controlar, el flujo se detiene. Confiar no significa no hacer nada, sino actuar sin miedo. El miedo es el mayor saboteador del despertar. Te hace creer que necesitas planificar cada paso, anticipar cada resultado, protegerte de cada posible pérdida. Pero la verdad es que el miedo solo crea más pérdida. Porque donde hay miedo, no hay espacio para la gracia. La confianza es un estado de gracia. Es permitir que la inteligencia divina actúe a través de ti. Cuando confías, dejas de ser un individuo aislado y te conviertes en un canal. Tu vida empieza a moverse con una sincronicidad perfecta. Personas, oportunidades, señales comienzan a aparecer en el momento justo, no porque hayas aprendido a manifestar, sino porque has aprendido a fluir. La mente que confía no manipula, colabora con el universo. Esa colaboración es lo que los sabios llaman armonía. El buscador impaciente quiere resultados inmediatos, pero la vida no se rige por relojes humanos. El despertar ocurre cuando las condiciones son propicias, no cuando tú lo decides. La flor florece cuando la tierra, el agua, la luz y el tiempo se alinean. Ningún esfuerzo humano puede forzarla a abrirse antes.
De igual modo, el alma florece cuando su proceso interno está listo. Confiar es respetar ese ritmo. Es entender que incluso en la quietud, algo está creciendo. Aunque no lo veas, el universo trabaja en silencio. A veces, la confianza se prueba en la oscuridad más profunda. Cuando todo parece perdido, cuando los planes fracasan, cuando los caminos se cierran, ahí es donde se mide tu fe. No en los templos ni en los momentos de calma, sino en las noches del alma. En esos momentos, la mente grita, haz algo, pero el corazón susurra, espera. Y si eres capaz de escuchar al corazón en medio del ruido del miedo, la transformación comienza. Cada crisis es una invitación al desapego. Cada pérdida, una oportunidad para volver a confiar. El camino budista enseña que la vida no te da lo que pides, sino lo que refleja tu estado interior. Si dentro de ti hay miedo, atraerás experiencias que te obliguen a soltarlo. Si dentro hay ansiedad, atraerás situaciones que te enseñen a calmarte. Si dentro hay confianza, atraerás armonía. El universo no castiga ni premia, simplemente refleja. Por eso la confianza no solo cambia tu percepción, cambia tu realidad. Cuando confías, vibras en paz, y la paz es el imán más poderoso del universo. Confiar también es aceptar que no necesitas entenderlo todo. La mente quiere razones, explicaciones, conclusiones, pero el corazón espiritual se siente cómodo en el misterio. No todo se puede explicar, y eso está bien. Hay cosas que solo pueden ser comprendidas con el tiempo o con la experiencia directa. El despertar espiritual no es acumular conocimiento, sino disolver la necesidad de saber. En el silencio del no sé, se abre la puerta de la sabiduría. El verdadero sabio no es el que tiene todas las respuestas, sino el que vive en paz con las preguntas. A medida que confías, comienzas a notar señales. No son coincidencias, sino sincronías. El universo se comunica con delicadeza. Una frase que escuchas justo cuando la necesitas, una persona que aparece en el momento exacto, una puerta que se cierra para protegerte. Antes, la mente distraída pasaba por alto esos mensajes, pero cuando confías, tu percepción se afina. Empiezas a ver el tejido invisible que conecta todo. La confianza abre tus ojos internos, y sin embargo, confiar no significa volverte pasivo. El budismo enseña el camino del medio, ni la acción forzada, ni la inacción total. La confianza equilibrada implica hacer tu parte y soltar el resultado. Es actuar con conciencia y desapego simultáneamente. Es plantar la semilla y dejar que el universo decida el ritmo de su crecimiento. Esta es la diferencia entre actuar desde el ego y actuar desde el ser. El ego actúa para controlar. El ser actúa para fluir. Cuando confías en el camino invisible, ya no necesitas compararte con nadie. Entiendes que cada alma tiene su propio ritmo, su propio aprendizaje, su propio karma. No hay apuros, no hay competencia. La confianza disuelve la envidia porque te hace ver que el éxito ajeno no amenaza tu destino. Todo lo que es para ti llegará en su momento, ni antes ni después. Esa comprensión libera una enorme cantidad de energía. La mente deja de desgastarse con comparaciones y se enfoca en la gratitud. El buscador que vive desde la confianza también deja de preocuparse por el futuro. Comprende que preocuparse no cambia nada, solo roba paz. El futuro no existe fuera de la mente. Es una proyección de tus miedos o deseos, pero el presente es el único lugar donde la vida ocurre. Confiar es habitar plenamente este instante, sin pedirle garantías al siguiente. Cuando vives así, descubres que la vida nunca te ha fallado realmente. Siempre ha estado sosteniéndote, incluso en tus peores momentos. Fue la mente, con su resistencia, la que creó la ilusión de caos. El alma que confía no necesita demostrar nada. No busca validación, no necesita reconocimiento. Su valor ya no depende del mundo. Vive en una serenidad silenciosa.
consciente de que todo lo esencial está a salvo. Puede perder cosas, puede perder personas, puede perder caminos, pero nunca perderá su centro. Esa estabilidad interior es el fruto de la confianza. Es el verdadero refugio del budismo. No un templo exterior, sino una conciencia despierta que descansa en sí misma. En ese estado, la vida se vuelve ligera, ya no sientes la carga de tener que arreglarlo todo, permites que las cosas sean como son, y al hacerlo, paradójicamente, comienzan a mejorar por sí mismas. Porque lo que antes se resistía ahora fluye. La confianza transforma tu relación con la existencia. Dejas de luchar y comienzas a colaborar. Dejas de imponer y comienzas a escuchar. Y cuanto más escuchas, más descubres que la vida siempre ha estado hablándote en el idioma del amor. El universo no castiga la duda, pero recompensa la confianza. Cada vez que eliges confiar en lugar de temer, la energía cambia. Algo se acomoda, algo se abre, algo se resuelve. No porque hayas hecho un esfuerzo, sino porque has permitido. Confiar es una forma de orar sin palabras. Es decirle al universo, creo en ti, aunque no te entienda. Y el universo, al escucharte, responde con abundancia, porque la vida ama a los corazones que confían. Con el tiempo, te das cuenta de que la confianza no es solo una práctica, sino una forma de vivir. Se convierte en tu respiración natural. Ya no te preocupas por lo que vendrá, porque sabes que todo lo que llega tiene sentido. Ya no te quejas de lo que se fue, porque sabes que si se fue, es porque cumplió su propósito. Ya no fuerzas nada, porque comprendes que lo que es tuyo no necesita ser forzado. La confianza te libera de la ansiedad y te devuelve al centro. El buscador que confía ha comprendido la enseñanza esencial del camino budista, que todo lo que ocurre, incluso el sufrimiento, está al servicio del despertar. Cada lágrima, cada espera, cada silencio es parte del viaje. No hay accidentes en el camino espiritual, solo lecciones que se revelan con el tiempo. Cuando vives desde esta conciencia, incluso los desafíos se convierten en aliados. Ya no los maldices, los bendices, porque sabes que sin ellos no habrías crecido. Confiar también significa entregarte a lo que no puedes cambiar. La mente lucha contra la realidad, pero el corazón espiritual la abraza. La aceptación no es resignación, es sabiduría. Cuando aceptas, cesa la fricción. Y donde cesa la fricción, la paz aparece. Esa paz no es pasiva, es vibrante. Es la serenidad de quien sabe que está exactamente donde debe estar. Y cuando vives así, descubres que el camino invisible te lleva siempre a lugares más profundos de ti mismo. Hay una calma que solo llega cuando dejas de buscar, cuando dejas de resistir, cuando confías en que la vida sabe. Esa calma no se puede comprar ni enseñar, solo se puede experimentar. Es el fruto de la rendición. Y esa rendición es la llave que abre todas las puertas. La vida, al verte rendido, te abraza, porque finalmente has dejado de luchar contra ella. Confiar es, en última instancia, amar la vida tal como es. No la vida ideal que imaginas, sino la vida real que respira en este instante. Cuando logras amarla incluso en su imperfección, te alineas con el corazón del universo. Y entonces, sin buscarlo, todo lo que anhelabas comienza a llegar. No porque lo hayas perseguido, sino porque te has vuelto uno con la corriente que lo atrae todo. Así es como, poco a poco, el buscador se convierte en sabio. Ya no pregunta, ¿por qué a mí?, sino, ¿para qué? Ya no busca afuera, sino adentro. Ya no teme al futuro porque habita el presente, y en ese presente descubre que nunca estuvo perdido, solo dormido. El despertar no es un evento, es un reconocimiento, y ese reconocimiento ocurre cuando confías en el camino invisible. Si estas palabras resonaron contigo, si sentiste la paz que brota de la confianza, te invito a suscribirte al canal para continuar este viaje de sabiduría
calma y despertar interior. La paz que nace del soltar. Soltar no es perder. Soltar es regresar al equilibrio natural de las cosas. Sin embargo, la mente humana, tan habituada al control, teme esa palabra como si se tratara de una condena. Cuando alguien nos dice, suéltalo, sentimos que nos están pidiendo abandonar, rendirnos, dejar de luchar, pero el camino budista enseña que el verdadero poder surge precisamente de esa rendición, no una rendición de derrota, sino de comprensión. Cuando sueltas, reconoces que nada te pertenece realmente, que todo es transitorio, que todo está en constante cambio. En ese reconocimiento, el sufrimiento se disuelve, porque el dolor nace de aferrarse a lo que inevitablemente cambia. El Buda enseñó que el origen de todo sufrimiento es el apego. El apego no solo a las cosas materiales, sino a las ideas, a las emociones, a las expectativas. Nos aferramos a cómo debería ser la vida, cómo deberían comportarse los demás, cómo debería sentirse el amor, cómo debería responder el universo, y cuando la realidad no se ajusta a esos moldes, aparece la frustración. Pero el sufrimiento no está en la realidad misma, sino en la resistencia a aceptarla tal como es. Soltar es liberar esa resistencia, es mirar la vida y decir, no necesito que seas diferente para poder estar en paz. Soltar no significa desinteresarse ni volverse frío, significa amar sin cadenas, permitir que las cosas y las personas sean libres. Es comprender que el amor auténtico no aprisiona, sino que deja espacio para que el otro respire, evolucione y cambie. Cuando amas desde el apego, el amor se vuelve miedo, miedo a perder, miedo a ser rechazado, miedo a quedar solo. Pero cuando amas desde la libertad, el amor se vuelve gratitud. Agradeces cada instante compartido sin exigir permanencia, porque entiendes que lo efímero no es un enemigo, sino la naturaleza misma de la existencia. El acto de soltar es un arte que requiere humildad. Es reconocer que no todo depende de ti, que el universo tiene su propio ritmo y que ese ritmo no siempre coincide con tus deseos. En lugar de forzar los tiempos, aprendes a fluir con ellos. Descubres que muchas veces, cuando la vida te quita algo, no te está castigando, sino liberando espacio para algo nuevo. Pero la mente, en su obsesión con la permanencia, interpreta cada final como una pérdida. No puede ver que detrás de cada cierre hay una puerta invisible abriéndose. El budismo enseña que todo lo que comienza debe terminar y que esa verdad no es trágica, sino sagrada. La impermanencia, anicca, no es una maldición, es una bendición. Gracias a ella podemos renacer una y otra vez. Gracias a ella el dolor no dura para siempre, las heridas sanan y las estaciones cambian. Si la vida fuera estática, no habría crecimiento, pero resistimos el cambio porque tememos perder lo que amamos. No entendemos que, al soltarlo, lo integramos. Nada realmente amado se pierde. Todo lo que tocas con conciencia permanece en ti como experiencia, como sabiduría, como luz. Soltar es dejar de pelear con la vida. Dejar de decir, esto no debería estar pasando, y comenzar a preguntar, ¿qué me está mostrando esto? Es transformar la resistencia en curiosidad, el dolor en comprensión. Mientras luchas, no puedes aprender. La energía se gasta en mantener la ilusión de control. Pero cuando sueltas, todo se aclara. La realidad deja de ser enemiga y se convierte en maestra. Y entonces comprendes que nada de lo que perdiste era realmente tuyo, porque lo que es tuyo de verdad no se puede perder. El sufrimiento más profundo surge de querer retener lo que ya cumplió su ciclo. Nos aferramos a relaciones que ya se han vaciado, a trabajos que ya no nos nutren, a ideas que ya no nos representan, y sin embargo, tememos soltarlas porque no sabemos quién seremos sin ellas. La mente prefiere el dolor conocido a la incertidumbre, pero el alma sabe que no puede crecer en un lugar donde ya no hay vida.
Soltar es confiar en que el vacío que queda será llenado por algo más elevado. Hay un momento en todo camino espiritual en el que el buscador debe soltar incluso su búsqueda. Es el punto donde deja de perseguir la iluminación como un trofeo y empieza a vivirla como un estado natural. Mientras creas que tienes que llegar a algún lugar, seguirás posponiendo la paz. Pero cuando sueltas la idea de llegar, te das cuenta de que ya estás donde siempre quisiste estar. La paz no está al final del camino, está en cada paso. La serenidad no surge cuando todo se acomoda, sino cuando dejas de intentar acomodarlo todo. Soltar también es dejar ir el pasado. Muchos viven atrapados en recuerdos, heridas, culpas. Reviven una y otra vez lo que ya terminó, como si al repetirlo pudieran cambiarlo. Pero el pasado es solo una sombra, no existe fuera de tu mente. Cada vez que te aferras a él, te alejas del presente, que es el único lugar donde la vida ocurre. Soltar el pasado no es olvidar, es liberarte de su poder. Es agradecer lo vivido y permitirte seguir. No puedes recibir nuevas experiencias si estás ocupado sosteniendo las viejas. Cuando aprendes a soltar, descubres que el dolor se vuelve más ligero, no porque desaparezca, sino porque ya no lo resistes. El dolor es parte de la vida, el sufrimiento es opcional, el dolor limpia, el sufrimiento estanca. Cuando sueltas, el dolor cumple su función y se transforma en sabiduría, pero cuando te aferras, el dolor se convierte en una prisión. Por eso el Buda enseñó que no debemos identificarnos con lo que sentimos. Las emociones son visitantes, no residentes. Vienen a mostrarte algo y luego deben irse. Si las retienes te poseen, si las observas te liberan. Soltar también es dejar de definirte, dejar de decir yo soy esto o yo no soy aquello. Las etiquetas crean límites y el ser verdadero es ilimitado. Eres más que tus pensamientos, tus roles, tus logros o tus heridas. Cuando sueltas la necesidad de una identidad fija, te vuelves tan fluido como el agua. Puedes adaptarte, cambiar, transformarte sin perder tu esencia. El ego teme esa flexibilidad porque se sostiene en la ilusión de permanencia. Pero la conciencia sabe que la forma puede cambiar sin que el fondo se pierda. El camino budista enseña que la vida es como un río. No puedes bañarte 2 veces en la misma corriente porque el agua siempre fluye. Sin embargo, tratamos de detener el río, de fijarlo, de conservarlo igual. Esa lucha nos agota, pero cuando aceptas que el río se mueve, descubres la belleza del movimiento. Soltar no es renunciar a la dirección, es confiar en la corriente. Y cuando confías, el río te lleva exactamente donde necesitas ir. El acto de soltar se vuelve más fácil cuando comprendes que nada ni nadie puede quitarte lo que realmente te pertenece. Lo que es para ti no se pierde, aunque se aleje. Y lo que no es para ti, aunque lo persigas, nunca se quedará. Esta comprensión disuelve la ansiedad. Ya no hay necesidad de retener, porque entiendes que la vida misma se encarga de sostener lo que debe permanecer. Soltar también implica perdonar. No puedes avanzar si sigues cargando resentimientos. El perdón no es justificar lo que te hicieron, sino liberarte del peso de cargarlo. Es soltar la historia que te mantiene atado al pasado. Mientras sostienes el rencor, estás alimentando la herida. Pero cuando perdonas, transformas el veneno en medicina. El perdón es una forma de soltar emocionalmente. Es un acto de amor hacia ti mismo. A veces, el desafío más grande no es soltar lo que duele, sino soltar lo que fue hermoso, porque nos cuesta aceptar que incluso las cosas bellas tienen un final. Pero cuando entiendes que nada es permanente, también aprendes a disfrutar con mayor intensidad. Ya no vives esperando que dure, sino agradeciendo que haya sucedido. Esa gratitud transforma el apego en plenitud. Lo que antes temías perder, ahora lo celebras por haberlo vivido.
Soltar no es un acto que se hace una vez, sino una práctica constante. Cada día la vida te invita a soltar algo, un pensamiento, una preocupación, una expectativa, y cada vez que lo haces un poco de espacio se abre en ti. Ese espacio es paz. La mente llena está tensa, la mente vacía está libre. Cuando aprendes a soltar, te conviertes en un recipiente limpio donde la vida puede derramar su sabiduría. El desapego no es indiferencia, es claridad. Es mirar la vida con los ojos del alma, no con los ojos del miedo. Es amar profundamente, pero sin exigencias. Es cuidar, pero sin controlar. Es estar presente, pero sin poseer. En esa madurez emocional surge una libertad desconocida. Ya no necesitas que nada sea de cierta manera para sentirte bien. Eres feliz porque estás en armonía con lo que es. Cuando logras soltar, te das cuenta de que la vida siempre estuvo de tu lado. Incluso en los momentos en que creías que todo se derrumbaba, en realidad te estaban sosteniendo. Lo que se desmoronaba era lo falso, lo que no podía acompañarte en tu evolución. El alma no pierde, el alma se aligera. Y cada pérdida es, en verdad, una purificación. Soltar es un acto de fe en movimiento. Es decir, confío en que lo que se va debía irse, y lo que viene será justo lo que necesito. Y el universo responde a esa fe con regalos inesperados. Porque donde antes había miedo, ahora hay espacio. Y donde hay espacio, la gracia entra. Muchos buscan la paz en técnicas, retiros, libros, oraciones. Pero la paz no está en lo que añades, sino en lo que dejas ir. Está en el acto silencioso de soltar. Cuando sueltas, te vuelves ligero, transparente, real. Ya no te mueves por miedo ni por deseo, sino por presencia. No estás tratando de llegar a ningún lugar, simplemente estás. Y en ese estar se encuentra la plenitud que tanto buscabas. El alma que aprende a soltar deja de sufrir por el cambio, porque comprende que el cambio es la naturaleza de la vida. Todo nace, crece, se transforma y desaparece, y cada etapa tiene su belleza. Incluso la despedida puede ser sagrada si la vives con conciencia. La tristeza también puede ser una forma de amor, porque llorar no siempre es un signo de debilidad. A veces es una reverencia ante lo que fue. El Buda comparó la vida con una flor de loto, brota del barro, crece hacia la luz, y al final sus pétalos caen. Pero su caída no es el fin, es el retorno al ciclo. Así también nosotros debemos aprender a dejar caer los pétalos del pasado, no para olvidar, sino para renacer. El alma que se aferra se pudre, el alma que suelta florece una y otra vez. Soltar es también dejar de luchar con uno mismo. Perdonarte, aceptarte, no exigirte ser perfecto. Cada vez que te condenas, te atas, pero cuando te abrazas con compasión, te liberas. La autocrítica constante es otra forma de apego. El apego a la idea de que deberías ser diferente. Cuando sueltas esa idea, aparece la paz. No porque hayas cambiado, sino porque te has reconciliado contigo. El acto de soltar te devuelve a la humildad. Te recuerda que no controlas el viento, pero puedes ajustar las velas. Que no decides cuándo florece el árbol, pero puedes cuidar su raíz. Que no puedes evitar la tormenta, pero puedes aprender a bailar bajo la lluvia. Esa es la sabiduría del budismo, no eliminar el dolor, sino transformarlo en conciencia. Con el tiempo, descubres que soltar no es un final, sino un comienzo. Cada vez que sueltas algo, algo nuevo comienza a nacer en ti. A veces es más silencioso, más profundo, más real. Y cuando miras atrás, te das cuenta de que nada se perdió realmente, solo cambió de forma. Lo que fue amor ahora es comprensión. Lo que fue pérdida ahora es fortaleza. Lo que fue vacío ahora es plenitud. Cuando ya no tienes miedo de soltar, eres libre. La libertad no está en poseer mucho, sino en no necesitar nada. Esa es la verdadera riqueza. El que no teme perder, no puede ser esclavo de nada.
Vive con el corazón abierto, disponible, confiando en que cada instante es suficiente. Y entonces, sin buscarlo, la vida le entrega todo. Soltar es el último paso antes del despertar, porque el buscador que suelta deja de ser buscador. El yo que quería controlar, tener, comprender, se disuelve. Lo que queda es pura conciencia, observando el flujo de la vida con amor y serenidad. Y esa conciencia ya no necesita aferrarse a nada, porque comprende que lo es todo. Cuando sueltas, el universo te encuentra. Todo lo que antes parecía fuera de tu alcance llega sin esfuerzo. No porque lo hayas perseguido, sino porque te has vuelto espacio. Y el espacio no atrae, simplemente permite. Esa es la magia de soltar. Te vacías para poder ser llenado por lo infinito. Si esta reflexión te ayudó a comprender el arte de soltar y encontrar la paz, te invito a suscribirte al canal para continuar este camino de serenidad, sabiduría y libertad interior. El encuentro con el todo. Hay un instante, después de soltarlo todo, en el que la vida te devuelve a ti mismo. Ese momento no llega con ruido ni con promesas, llega con el silencio más profundo, con la calma que habita detrás del cansancio de haberlo intentado todo. Es en ese silencio donde finalmente ocurre el encuentro, no un encuentro con algo externo, sino con la totalidad que siempre estuvo dentro de ti. Porque cuando dejas de buscar, lo que te encuentra no es una meta, ni una persona, ni una respuesta, es el todo. El todo no se revela como una figura o una voz, se revela como una sensación de unidad que lo abarca todo. De pronto, ya no hay dentro ni fuera, ya no hay yo y lo otro. Sientes que todo respira contigo, que el aire que entra por tus pulmones es el mismo que acaricia las hojas, el mismo que alimenta las llamas del fuego y el mismo que vibra en el canto de los pájaros. La separación se disuelve y con ella desaparece la angustia, porque todo sufrimiento nace de la ilusión de estar separado. Cuando esa ilusión cae, todo se vuelve paz. El camino budista culmina en ese reconocimiento. No hay nada que alcanzar porque nunca estuviste lejos del todo. Lo que buscabas con tanto esfuerzo, la iluminación, la felicidad, el sentido, era la simple experiencia de ser. Ser sin añadidos, sin condiciones, sin esfuerzo. Ser simplemente. Pero para llegar a ese punto debías pasar por la búsqueda, por el cansancio, por el soltar. Porque el alma humana necesita agotarse de buscar para comprender el valor del descanso. Necesita perder para entender la plenitud de lo que ya es. Cuando el buscador deja de buscar, lo que queda es la mirada pura. Una mirada sin juicio, sin expectativa, sin deseo. En esa mirada todo se vuelve sagrado. Una piedra, un amanecer, una lágrima, una sonrisa. Porque el todo no hace distinción entre lo grande y lo pequeño, entre lo bello y lo feo, entre lo que consideras espiritual y lo que consideras mundano. Todo lo incluye, todo lo abraza, todo lo sostiene. El alma despierta ve la divinidad en lo cotidiano y al hacerlo convierte lo ordinario en extraordinario. El encuentro con el todo no ocurre en un templo ni en una montaña. Ocurre en el corazón de lo simple, cuando caminas y escuchas el sonido de tus pasos sin prisa, cuando observas la lluvia caer sin pensar, cuando respiras profundamente y te das cuenta de que ese acto tan básico es un milagro. En esos momentos, el universo te susurra que ya estás en casa, que nunca te fuiste, solo te dormiste en el sueño de la búsqueda. Y al despertar, todo se revela como una danza perfecta. En el estado de unión con el todo, la mente deja de ser dueña y se convierte en sirvienta. Ya no dicta cómo deben ser las cosas, simplemente observa. Ya no crea conflicto, sino espacio. Ese espacio es la esencia de la sabiduría budista, el vacío fértil que lo contiene todo.
el vacío que no es ausencia, sino potencial infinito. Cuando habitas ese vacío, descubres que no hay nada que temer, porque incluso el miedo es parte del todo, y el todo no puede estar contra sí mismo. El buscador que alcanza este estado ya no pregunta ¿qué debo hacer?, porque comprende que la acción surge naturalmente del ser. No hay más decisiones forzadas, no hay dilemas morales tortuosos, solo hay claridad. Cada acción brota del amor y se convierte en compasión, porque cuando ves que todo es uno, ya no puedes dañar sin dañarte a ti mismo. La compasión no es una obligación ética, es una consecuencia natural de la comprensión. Es mirar a otro ser y ver tu propio reflejo en sus ojos. El todo no tiene forma, pero se manifiesta en todas las formas. No tiene límites, pero se expresa en cada límite. Es el silencio detrás del sonido, el espacio detrás de la forma, la calma detrás del movimiento. Y tú eres una de sus expresiones. Cuando comprendes esto, dejas de sentirte pequeño. Ya no necesitas competir, ni compararte, ni demostrar tu valor, porque la ola no necesita demostrar que pertenece al océano. Su mera existencia ya lo confirma. La mente humana teme perder su identidad en el todo, pero lo que realmente se disuelve no es el ser, sino la ilusión. Lo que muere es la idea de que eras una entidad separada, un individuo que debía luchar para sobrevivir. Lo que nace es la conciencia pura, libre del yo y del otro. Esa muerte del ego no es trágica, es liberadora. Es como soltar una armadura que se había vuelto demasiado pesada, y cuando finalmente te desprendes de ella, respiras por primera vez. En el encuentro con el todo, el tiempo se detiene, no porque deje de existir, sino porque deja de importar. El pasado y el futuro pierden sentido. Solo queda el ahora, vasto y eterno. En ese ahora, todas las preguntas se disuelven, no porque encuentres respuestas, sino porque comprendes que ya no son necesarias. La mente se había construido un laberinto de preguntas para sostener su existencia. Pero la conciencia no necesita entender, solo experimentar. El Buda alcanzó ese estado bajo el árbol Bodhi, no porque haya hecho algo especial, sino porque dejó de hacer, no porque haya pensado más, sino porque cesó el pensamiento. Su despertar fue el reconocimiento de que no había nada que iluminar, porque la luz siempre había estado encendida. Lo mismo ocurre en tu interior. Cuando cesa la búsqueda, la luz de tu ser brilla sin obstáculos. La iluminación no llega desde fuera, emerge desde adentro, como el sol que disipa la niebla. Vivir en unión con el todo no significa que la vida se vuelva perfecta en apariencia. Todavía habrá desafíos, pérdidas, cambios, pero ya no los vivirás como amenazas, sino como expresiones del mismo flujo universal. La dualidad se desvanece, ya no hay bueno ni malo, solo movimiento. Ya no hay ganancia ni pérdida, solo transformación. En esa comprensión, el alma encuentra descanso, porque el descanso no es la ausencia de movimiento, sino la aceptación total de él. La mente que busca siempre vive en tensión, pero la conciencia que encuentra vive en fluidez. Nada la perturba, porque nada se opone a ella. El sonido y el silencio, la luz y la sombra, la vida y la muerte, todo se integra. Esa integración es la verdadera paz, una paz que no depende de las circunstancias, sino que las trasciende. No importa lo que ocurra, porque sabes que en última instancia nada puede separarte del todo. El camino budista habla de nirvana, el estado de extinción del deseo y del sufrimiento. Pero lo que realmente se extingue es la ilusión de la separación. Cuando comprendes que tú eres parte de la misma energía que hace brotar las flores y girar los planetas, ¿a quién podrías temer? ¿Qué podrías perder? ¿Qué podrías necesitar? Todo está incluido en ti, y tú estás incluido en todo. El encuentro con el todo no es una experiencia emocional,
sino una revelación existencial. No se trata de sentir más, sino de ser más consciente. No es un trance, sino un despertar. En ese despertar, las emociones ya no te arrastran porque las observas sin identificarte. La tristeza viene y va, pero no deja cicatriz. La alegría llega y se va, pero no genera apego. Vives desde el centro, y el centro es inmovible. El alma que vive en el todo deja de esperar, porque la espera implica que algo falta, y en el todo no falta nada. Cada momento es completo. Cada respiración es suficiente. Cada paso es el destino. En esa plenitud, la ansiedad desaparece. Ya no corres detrás de la felicidad, porque ves que siempre estuvo caminando a tu lado. El buscador se da cuenta de que la vida no es una carrera hacia la iluminación, sino una danza con lo divino. Cuando dejas de buscar, la vida misma se vuelve oración. Ya no necesitas palabras, ni rituales, ni fórmulas. Todo lo que haces, desde lo más simple hasta lo más complejo, se convierte en una expresión del ser. Comer, dormir, trabajar, hablar, todo se transforma en meditación. Porque ya no hay separación entre lo espiritual y lo mundano. El todo es espiritual, el todo es sagrado, y tú formas parte de ese todo. Este estado no se alcanza una vez para siempre, es un fluir constante. Habrá momentos en los que volverás a sentirte separado, momentos en los que el ego intentará recuperar el control. Pero incluso eso forma parte del todo. No hay error posible dentro de la totalidad. La práctica consiste en recordar una y otra vez que ya estás completo, que no hay nada que lograr, solo algo que reconocer. El encuentro con el todo transforma la manera en que ves el sufrimiento ajeno. Ya no lo juzgas ni lo rechazas, lo abrazas con compasión. Comprendes que cada alma está recorriendo su propio camino hacia el mismo destino, que incluso aquellos que parecen perdidos están siendo guiados. Esa comprensión disuelve el juicio y enciende la ternura. La compasión no es pena, es amor consciente. Es mirar el dolor del otro y reconocerlo como tuyo sin sentirte abrumado por él. El todo no excluye nada. Incluye la luz y la sombra, el nacimiento y la muerte, la risa y la lágrima. Incluye incluso el error, porque a través de él también se aprende. En el todo no hay condena, solo evolución. Cada ser está exactamente donde debe estar. Cada experiencia, por más incomprensible que parezca, es un paso en la expansión de la conciencia. Cuando ves eso, desaparece el miedo al destino, porque entiendes que el destino no está afuera, sino dentro del gran tejido del ser. La unión con el todo no te convierte en alguien especial. Al contrario, te vuelve simple, humilde, transparente. Ya no necesitas ser admirado ni reconocido. Ya no te interesa destacar. La humildad surge naturalmente porque comprendes que tú no haces nada por ti mismo. La vida lo hace a través de ti. Y en ese reconocimiento, el ego se disuelve con gratitud. Lo que antes era orgullo se convierte en servicio. Lo que antes era ambición se convierte en entrega. El buscador que ha sido encontrado ya no se siente vacío, porque el vacío se ha llenado de silencio. Y ese silencio es plenitud. No hay necesidad de adornos, de discursos, de doctrinas. La verdad se vuelve tan simple que la mente no sabe qué hacer con ella, pero el corazón la comprende sin palabras. Es la verdad que siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de buscar para poder mostrarse. El todo no se explica, se vive. No se alcanza, se revela, no se posee, se experimenta. Es como el viento, invisible pero evidente. No puedes verlo, pero puedes sentirlo en tu piel, en el movimiento de las hojas, en el suspiro de tu respiración. Así es el todo, omnipresente, silencioso, inevitable, y tú eres una expresión temporal de su eternidad. Cuando vives desde ese estado, ya no te preguntas qué sentido tiene la vida, porque la vida misma es el sentido. No estás aquí para llegar a algún lugar, sino para recordar quién eres.
El propósito no está en el futuro, está en este instante, en cada gesto consciente, en cada respiración atenta. El propósito no se busca, se encarna, y cuando lo encarnas, cada acto se vuelve sagrado. El encuentro con el todo te enseña a vivir sin miedo a la muerte, porque comprendes que la muerte no es el fin, sino una transformación más del mismo flujo. Lo que muere es la forma, no la esencia. Lo que desaparece es el cuerpo, no la conciencia. Y si todo es conciencia, entonces nada puede morir realmente. El todo no conoce finales, solo transiciones. En ese reconocimiento, el alma alcanza la libertad definitiva. Ya no teme, ya no busca, ya no se aferra. Vive como el viento, sin origen ni destino, pero siempre en movimiento. Vive como la llama, ardiendo en el presente, sin aferrarse a la forma que ilumina. Vive como el agua, adaptándose, fluyendo, reflejando sin retener. Esa es la verdadera sabiduría, vivir en armonía con el todo, siendo uno con su misterio. Y así, cuando finalmente dejas de buscar, el universo te encuentra. No como un premio, sino como un espejo, porque el universo no puede darte lo que ya eres, solo puede recordártelo. Y en ese recordatorio silencioso, todo encaja. El viaje termina no porque llegues a un destino, sino porque comprendes que nunca te moviste. Todo lo que caminaste fue dentro del mismo círculo infinito del ser. La búsqueda fue necesaria, pero solo para llevarte al punto donde pudieras soltarla. El cansancio fue necesario, pero solo para que pudieras descansar. El dolor fue necesario, pero solo para que pudieras despertar. Y ahora, en la quietud, comprendes que todo tuvo sentido. Cada paso, cada pérdida, cada lágrima. Nada fue en vano. Todo fue parte del diseño invisible del todo que te guiaba, incluso cuando creías estar perdido. Y ahí, en esa comprensión final, surge una sonrisa suave. No de euforia, sino de paz. Una sonrisa que no necesita palabras porque ha entendido, que no busca porque ya ha encontrado, que no pide porque ya lo tiene todo. Esa sonrisa es el rostro de la iluminación, la serenidad del que sabe que no hay nada que temer, nada que ganar, nada que perder, solo hay ser. Si esta enseñanza tocó tu corazón y te ayudó a recordar que todo lo que buscas ya está dentro de ti, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos el camino del despertar, la serenidad y la sabiduría budista.